Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar anatomía femenina que nos sirve para manga, dibujo tradicional, dibujo de cómic, para cualquiera, ¿listo? Haremos con una cuadrícula que tiene 2 cuadros de ancho por 8 cuadros de alto. Cada uno de estos cuadros tiene 2 centímetros por 2 centímetros, ¿listo? Entonces haremos una cuadrícula con estas medidas, haremos varias cuadrículas en la misma hoja para empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con anatomía femenina. Para empezar vamos a tomar las medidas en el papel. Esta es una hoja tamaño carta de bond, ¿cierto? La giramos y por uno de esos lados tomamos las siguientes medidas, en 3 centímetros y de ahí en adelante cada una de 2 centímetros. Entonces 2, en 5, en 7, en 9 centímetros, en 11, 13, en 15, en 17 y en 19 centímetros. Entonces ahí tenemos las medidas en un lado de la hoja. Vamos al otro lado y tomamos las mismas medidas. ¿Listo? Esto para que nos quede más centrado el dibujo y podamos trabajarlo mejor. 3 centímetros, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 centímetros para empezar a trabajar. Una vez tenemos las medidas, pues entonces tomamos la regla y trazamos las líneas de lado a lado de la hoja. ¿Listo? Las líneas guías que nos van a dar la altura de los personajes. ¿Por qué realizamos esto con cuadrícula? ¿Por qué iniciamos con cuadrícula? La idea de trabajar con cuadrícula es comprender muy bien las proporciones anatómicas del cuerpo. Una vez comprendamos muy bien las proporciones anatómicas del cuerpo, podremos trabajar sin usar estas líneas guías, ¿sí? Simplemente usando una estructura anatómica que nos permita trabajar sin hacer tantas líneas con regla. ¿Listo? Estas líneas son de referencia. Una vez aprendamos bien anatomía, pues será mucho más fácil aplicarla a unos dibujos con un estilo más libre, que fue algo similar a lo que hicimos en los videos del rostro. Si no han hecho rostro, pues pueden mirar nuestros videos en nuestro canal. Aquí arriba, por ejemplo, aparecerá un link donde vemos un video de rostro de perfil para que puedan trabajar rostro así con cuadrícula y entiendan un poco lo que es. Nos disponemos ahora a tomar las medidas en la parte superior. Vamos a tomar medidas para hacer de una vez diferentes personajes en la misma hoja. Una vez más, 3 centímetros, 5, en 7, 9, 11 centímetros, seguimos en 13, tomamos la medida en 15, 17, 19, 21, seguimos en 23, 25, y ahí tenemos las medidas necesarias. ¿Listo? En la parte de abajo tomamos igual. Recuerden siempre tomar la regla desde 0, ¿no? 3 centímetros, 5, 7, seguimos en 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 y 25 centímetros. Tenemos las medidas para trabajar. Ya teniendo las medidas, pues tomamos la regla y trazamos. ¿Listo? En este caso la hoja nos va a servir para trabajar 4 personajes. Entonces tendremos la hoja habilitada para trabajar 4 personas de una vez, para no estar haciendo tantas cuadrículas a la hora de trabajar. Entonces al final dejaré un ejercicio para trabajar, digamos, en los espacios que nos queden libres después de terminar el tutorial. Y esto nos permitirá trabajar mucho mejor el dibujo, repetir la anatomía que hemos visto hoy varias veces, para empezar a trabajar ya personajes con ropa, bueno, con otros elementos que ya les diré al final. Seguimos trazando las líneas, nos aseguramos de que estemos tomando las líneas de arriba y de abajo de manera correcta y trazamos todas las líneas hasta el final. Recuerden que la idea de hacer este modelo anatómico y de trabajarlo de esta manera es para después poder trabajar sin estas líneas. Pero para poder trabajar sin líneas es importante comprender bien las proporciones del cuerpo para poder trabajar sin ellas. ¿Listo? Entonces, si queremos trabajar sin líneas y de una vez dibujar, pues no va a ser útil si no comprendemos muy bien las proporciones del cuerpo. Finalizamos con esta última línea para disponernos ya a dibujar. Vamos ahora a borrar lo que nos sobra. Entonces, digamos que al lado izquierdo nos sobran todas estas líneas que voy a ir mostrando aquí, que voy borrando.
La idea es dejar estos espacios ya una vez borrados para trabajar. Aquí entre personaje y personaje, como cada personaje tiene 2 cuadros de ancho, vamos a borrar los espacios. Vean cómo voy dejando entonces 2, un espacio, dejo otros 2 cuadros, hago un espacio, 2 cuadros más, un espacio, y así sucesivamente, ¿listo? Y al final pues también voy a borrar las líneas que me sobran al otro lado, y me van a quedar los espacios para los 4 personajes. Entonces voy a terminar de borrar y continuamos con el tutorial. Una vez borrados los espacios nos van a quedar así las cuadrículas para realizar 4 personajes. Cada una, como repito, ¿cierto? 2 cuadros de ancho por 8 de alto. Tenemos así las cuadrículas para empezar a dibujar y arrancamos entonces con el dibujo. Vamos a arrancar con la cabeza. Entonces la cabeza tiene una forma ovalada regularmente. Entonces vamos a tomar esta primera estructura y vamos a trabajar ahí el óvalo. Entonces vamos a hacer el óvalo de la cabeza. Entonces vean que la cuadrícula básicamente está medido en términos de cabezas. Podríamos decir que nos caben 8 cabezas, o que el cuerpo tiene 8 cabezas de altura, viendo dónde está ubicada la cabeza y el espacio que ocupa. Desde la cabeza extendemos el cuello, que va a ir un poco más arriba de la mitad del cuadro de abajo. Ahí trazamos una línea donde iría ya el área de las clavículas y 2 círculos que nos indican desde donde arrancan los brazos. ¿Listo? Hacia abajo trazamos un triángulo casi hasta la mitad del cuadro que está debajo. Nos encargamos de que, digamos, los hombros o esos círculos donde empiezan los brazos tengan más o menos la distancia o estén más o menos en el centro del cuadro. Trabajamos ahora toda la parte de la cintura, entonces bajamos la línea y en el cuadro inferior al que estamos trabajando hacemos un círculo completo que nos va a definir la zona o el área donde está la cadera. Trazamos este círculo y nos queda algo así. Ya una vez trazada esta parte vamos a analizar que hemos usado 4 cuadros y en toda la mitad del cuerpo entonces queda el área pélvica y la parte de abajo, los otros cuadros, 4 cuadros que hay hacia abajo los vamos a usar para hacer las piernas. Entonces de donde terminan las caderas, donde está el área de las caderas, cuento 2 cuadros hacia abajo y ahí queda el área de la rodilla y trazo una línea hasta ahí, en ambos lados. De allí trazo una línea hacia abajo y abajo trazo otro círculo en donde quedaría el área del pie. Entonces ya tenemos las piernas, mitad del cuerpo son las piernas y la otra mitad es toda la parte del tronco. Desde el círculo donde se ubica el hombro y empieza el brazo, empiezo a trazar una línea que va como en diagonal hasta la mitad del cuadro de abajo. ¿Listo? De allí trazo otra línea que va hasta la línea en donde termina el área de la cintura. Allí iría la mano. Entonces he trazado el brazo. Al otro lado hago lo mismo. Me aseguro de que el codo queda en la misma parte. Vean cómo atraviesa por la mitad, por todo el triángulo que he hecho al principio, para que vean las proporciones. Y en la parte de abajo vuelvo y realizo el área de la mano y me queda algo así como vemos en la estructura. Una vez terminado mi personaje, en la cuadrícula que tengo al lado, voy a repetir el proceso. Entonces voy a hacer un personaje igualito. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Conservar el primero para futuros trabajos, conservarlo de ejemplo, y que en el segundo pues vamos ya a aplicar lo que es la parte de el cuerpo en general. ¿Listo? Vamos a dibujar ya sobre esa estructura que estoy haciendo ahorita para mirar cómo es la anatomía femenina como tal. ¿Listo? Ya tenemos la estructura que nos define el tamaño, pues ahora vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la piel, el cuerpo, bueno, los brazos, piernas, el pecho, la cabeza, todos los detalles. ¿Listo? Entonces repítanlo y una vez lo repitan, pues entonces continuamos haciendo este trabajo de este taller. Vamos a empezar con la cabeza de nuestro personaje femenino. Entonces, como ya vimos rostro, la idea es que en la parte superior del video nos va a aparecer en este instante, digamos, el video de manga, de cómo hacer un rostro manga, si lo que van a trabajar es manga. Si quieren trabajar algo más tradicional, bueno, ya en este momento también va a aparecer en la parte superior cómo trabajar un rostro tradicional. Entonces, vamos a hacer el rostro femenino. Voy a acelerar un poco el video. Haré el rostro. Ustedes, si necesitan ver el tutorial, pues básense en el tutorial para hacer el rostro en el área en donde estoy trabajando. He trazado ya mi rostro con su respectivo cabello. Entonces, lo primero que hago es ubicar el área donde va la clavícula, que iría más o menos aquí donde estoy dibujando. ¿Listo? Para poder trazar
más o menos hasta donde iría el cuello. El cuello nos aseguramos de que sea delgado porque es una chica. ¿Listo? Desarrollamos estas líneas guías y tenemos ya el área del cuello definida. Una vez finalizado el cuello, vamos a hacer la parte de los senos. Entonces, en esta línea guía es donde va ubicado cada uno de esos senos. ¿Listo? Hacemos un círculo de referencia. Ya depende del tamaño que los queramos dibujar. En este caso no los voy a hacer tan grandes. Hago un círculo en el área. Vean que queda la mayoría del círculo queda en la parte superior de la línea. Abajo queda como un área pequeña. Y hago el pezón sobre la línea. ¿Listo? Entonces ya depende si es centrado, si es un poquito hacia el lado. En este caso se ve un poco más natural. Extiendo la línea del seno, que sube casi hasta el área de la clavícula que dibujé ahorita. Lo hago en ambos lados. Entonces vean cómo estoy definiendo esta parte de la línea del seno, para posteriormente borrar el resto del círculo, que no es necesario tenerlo. ¿Listo? Entonces siempre es bueno hacer el círculo para que los senos queden bien elaborados. A veces por no hacer el círculo nos quedan raros, extraños de una manera o de una forma diferente. Dibujamos ahí las líneas, como las líneas guías de hasta donde iría el seno en la parte superior si las necesitamos posteriormente para algo. Vamos a dibujar ahora el área del tronco. Entonces desde donde quedaría la axila, que es la parte superior del seno, se traza el área del tronco. Entonces si el seno es pequeño, se va a ver el tronco completo. Si el seno es un poco grande, digamos que el tronco va a pasar por detrás de los senos. ¿Listo? Como en este caso, que no son tan grandes, pero vean cómo alcanza a abarcar solo una parte debajo de los senos porque el resto está oculto detrás. Ya una vez hemos trazado el tronco, vamos a hacer el área de la cintura. Entonces aquí donde cierra el tronco empieza a abrir la cadera. Para eso hicimos el círculo guía que tenemos ahí en el centro. Y casi que la cadera se une con la pierna, ¿no? Entonces eso da la impresión de que las piernas sean más largas. Vean que este círculo me indica o me ayuda a indicar cómo abre la cadera. ¿Listo? Trabajamos la pierna completa hasta abajo y tratamos de que la unión, digamos que con la cintura, no quede tan partida, sino que sea una línea más continua. Trabajamos el otro lado de la pierna. Vean cómo, por eso las mujeres a veces se ven como con las piernas súper largas, porque realmente digamos que la cadera se une con la pierna. Vamos a trazar entonces su ombligo y el resto de la pierna. Vamos borrando líneas guías que nos van sobrando. Y la parte interna que ya no la vamos a necesitar, por eso tenemos el dibujo al lado para seguir trabajando. Debajo de esta intersección queda el ombligo. Entonces voy a trazar bien el ombligo justo debajo de la intersección. Listo, yo a veces dibujo con la cintura más corta, pero cuando ya no uso cuadrícula se van a dar cuenta en unos tutoriales que haré más adelante. Listo, aquí desde la mitad, desde el cuarto cuadro, empiezo a trazar la pierna hacia abajo, ¿cierto? La parte interna de las piernas, y defino dónde quedaría el área pélvica. Ya tengo las piernas completas, voy borrando las líneas guías que me van sobrando para que se vaya viendo mejor el cuerpo. Para eso tenemos igual al lado el personaje, como dije ahorita. Trazo aquí como la división, ¿cierto?, de la pierna, con el área pélvica y con lo que es, digamos, el abdomen, para definir un poco mejor cómo iría el personaje como tal. Voy a corregir de una vez la cintura para que no se vea tan partida, se vea una línea mucho más continua. Entonces vean, trato de darle un poco más de continuidad a esta línea sin que se vea tan partida, para que se vea más dinámico. Digamos que las curvas deben verse un poco más continuas y no tan partidas, y eso hace que el personaje se vea un poco más dinámico. Trazamos ahora la parte inferior de las piernas, de la rodilla hacia abajo. Recuerden que solo estamos definiendo cómo va a ir la estructura del cuerpo, ¿no? Ya después haremos más detalles dependiendo de lo que queramos trabajar. Abajo hago un círculo de referencia donde iría el tobillo. A mí me gusta usar mucho estos círculos de referencia que me van a ayudar a estructurar mucho mejor el cuerpo. Vean que en la rodilla hay uno y en la parte de abajo donde está el tobillo hago otro. Continúo borrando líneas guías para empezar a definir detalles, digamos, de la rodilla. Ya sé que la rodilla queda en esta línea y de ahí hacia arriba trazo donde va a quedar la rodilla para definir muy bien la división de la pierna. Entonces, donde se junta la parte superior con la inferior a través de la rodilla. Vamos ahora a definir la zona donde van los pies. ¿Listo? La idea no es dibujarlos ya perfectos,
sino simplemente definir dónde irían. Entonces yo sé que hay un dedo gordo que está en la parte de adentro y al lado está el espacio donde irían los 4 dedos pequeños. Entonces yo estructuro dónde quedarían esos dedos y empiezo a borrar las líneas guías que sobran, tratando de mirar que la pierna me quede bien hecha y que el pie esté bien hecho, que el pie pase al tobillo, del tobillo a la pierna. Eso es todo lo que tengo que definir. Ya después, si lo voy a poner ropa, zapatos, pues haber definido esto me va a ayudar a trabajar mucho mejor. Si lo quiero hacer descalzo, pues ya veremos, digamos, en un tiempo, un tutorial sobre pies, sobre manos. Bueno, ya nos dedicaremos a los detalles más adelante. Hago el pie del otro lado. Recuerden que el dedo gordo queda hacia adentro. Hago el espacio de los otros dedos y borro lo que me sobra. Entonces estructuro dónde iría el pie. Recuerden que estamos haciendo solo la estructura del cuerpo, no definiendo muchos detalles todavía. Hago los arreglos que necesito y ahí tengo los pies terminados. Vamos a hacer ahora los brazos. Empiezo a ubicar entonces del cuello a la zona de la clavícula. Está el trapecio, ¿no? Y de allí empieza el brazo. Entonces del hombro empieza a bajar el brazo. Hacemos la primera parte del brazo hasta el codo. Trabajamos al otro lado para asegurarnos de que esté bien proporcionado, bien hecho. Si queremos trazarle o definirle un poco más de músculo, lo podemos hacer. Ya depende mucho del personaje que queramos trabajar. Trabajamos ahora el área del codo. Y trazamos la línea recta hacia abajo. Y aquí la parte interna que tiene el músculo, que es un poco más curva. ¿Listo? Abajo hago el círculo desde donde se va a desprender la mano. Al otro lado hago lo mismo, el codo, una línea recta hacia abajo. Y en la parte interna, lo que es la parte del músculo que va en el brazo, en el antebrazo. Hago el círculo donde va a empezar la mano, donde va a empezar a definir la mano. Entonces empiezo a terminar detalles y a cuadrar lo que considere necesario y a borrar todas las líneas guías que ya nos sobran en este momento para empezar a ver mucho mejor el personaje. Ya casi lo tengo completamente estructurado. Defino detalles y ahí tengo. Lo único que me quedan pendientes son las manos. Entonces vamos a trabajar las manos súper rápido. Ya veremos después otro tutorial de manos, pero aquí les explicaré más o menos cómo se hacen. Hago una especie de rectángulo primero, a partir del círculo que tengo que me define dónde arranca la muñeca. Hacia el lado saco el dedo pulgar o el dedo gordo y de la parte de abajo de ese rectángulo empiezo a sacar los otros dedos. Entonces arranco con el índice, el dedo medio y digamos que los otros dedos se esconden un poco detrás de estos. Entonces están ahí escondiditos y he hecho la estructura de la mano. Al otro lado repito el mismo proceso. La idea es asegurarme, bueno, de que la mano cierre y luego abra el brazo. Como estoy mostrando aquí, voy a hacer el otro lado. Entonces el rectángulo de nuevo. Trazo el dedo gordo, que parte de la parte superior del rectángulo. Y en la parte de abajo del rectángulo saco los demás dedos. Entonces la mano está de medio lado, entonces básicamente se tapan algunos de esos dedos. Voy estructurando, ya veremos en otros tutoriales manos y nos dedicaremos a eso. Por ahora solo necesito estructurar mi personaje lo mejor posible. Corrijo detalles. Y ya tengo mi chica lista para trabajar lo que necesite. Miro dónde tengo que borrar líneas guías, voy arreglando, definiendo líneas de cabello, bueno, lo que necesite definir todo lo voy finalizando y ya tengo la estructura de lo que es el cuerpo femenino. Ya he terminado de dibujar la estructura anatómica de mi chica. Aquí tengo el que había hecho antes. Vean que el personaje que hice ahorita es un poco más delgado, es más delgado de hecho que el otro personaje que yo había hecho. Esos cambios dependen del tipo de personaje que yo quiera realizar. ¿Listo? Para que lo puedan analizar. Entonces la idea es que en los dos espacios que nos quedan libres vamos a repetir el proceso y en cada uno de esos dos espacios voy a hacer una chica diferente.
¿Listo? Y a cada una de esas dos chicas que hagan esos dos espacios les voy a poner ropa. ¿Vale? Voy a tratar de ponerle ropa a ver cómo nos funciona el personaje con ropa, y en tutoriales más adelante veremos ya personajes en movimiento y empezaremos a ponerle ropa para que vayan corrigiendo detalles.